Bienvenidos y bienvenidas a esta continuación de los pasos del yoga. En esta ocasión vamos a empezar a ver la teoría del tercer paso, asana o posturas del cuerpo. Asana yoga es la parte de la yoga que es más difundida. De hecho, hay una confusión social. La gente piensa en practicar posturas del cuerpo y piensa o dice la palabra yoga. Eso es yoga, quiero practicar yoga. Y es solamente una parte de todo lo que es yoga. Entonces, asana yoga también es muy confundido porque hay muchos nombres comerciales que identifican estilos de practicar asana yoga. Esos estilos solo son eso, estilos, pero son asana yoga o son parte de la hatha yoga, la yoga para las personas de temperamento más físico. Así que veremos en este video los fundamentos de la práctica de la asana yoga. En los siguientes videos mostraremos algunas secuencias de asanas. Hay muchos tipos de secuencias, pero mostraremos un poco mi estilo de práctica, el estilo de Simhanada Yoga, para que lo experimenten. Esta parte del yoga es una parte revolucionaria, ya que en muchísimas escuelas espirituales o en muchas religiones el cuerpo no es importante. De hecho, hay muchas escuelas de yoga que se dice, tú no eres tu cuerpo. Y sin embargo, tenemos muchas prácticas a través del cuerpo. De hecho, en otros ámbitos, como en la psicología, hay muchísimas escuelas psicológicas donde el cuerpo no es importante. Es más importante platicar con las personas que trabajar con su cuerpo. A excepción de las escuelas derivadas del doctor Wilhelm Reich. Que él regresó el cuerpo a la psicoterapia.
Después regresaremos a comentar algunas cosas de su escuela que son interesantes para la práctica de la Hatha Yoga o para la práctica de la Asana Yoga, la yoga de las posturas del cuerpo. Entonces, ¿por qué la yoga sí le da importancia al cuerpo? Le da importancia a la nutrición del cuerpo, le da importancia a las purificaciones del cuerpo y le da importancia a las posturas del cuerpo. En las prácticas más elevadas o profundas de la yoga, los yogis experimentan muchas cosas no solo en su mente, sino también en su cuerpo. Y cuando la energía Kundalini, la energía divina, se despierta dentro, si el cuerpo no está sano, si el cuerpo no está fuerte, al yogi le va a costar más trabajo adaptarse a esa intensidad de energía. Entonces, los yogis siempre buscarán tener un cuerpo sano. ¿Cómo tenerlo sano el mayor tiempo posible? Porque me va a dar más tiempo para experimentar más niveles de conciencia. Todo está conectado. Mi cuerpo, mis emociones, mi mente, mi espíritu. Si me está doliendo el estómago, va a ser más difícil meditar. Si mi cuerpo no está adaptado a permanecer en una postura de una forma cómoda, mi cuerpo me va a sacar de las meditaciones. Si mi cuerpo está sufriendo, es muy probable que emocionalmente no nos sintamos muy felices. Si mi cuerpo está sufriendo, es más difícil que mi mente se mantenga en pensamientos positivos. Eso es lo que significa yoga. Yoga es unidad. Todo está unido, todo está interrelacionado. Una cosa afecta sobre otra. Así que es importante trabajar el cuerpo. Ya vimos más acerca de las purificaciones del cuerpo y de la mente, pero ahora veremos más el trabajo del cuerpo. En la visión de la yoga, el cuerpo tiene un gran fluido de energía.
incluso busca despertar ese fluido a una mayor intensidad. Pero en el desarrollo de nuestra personalidad y de nuestro ser, ese fluido se bloquea en diferentes partes. Y eso hace que nuestro cuerpo se tuerza de diferentes maneras. Recuerdo que el maestro Harish Johari decía que cuando nacíamos empezaba a bajar el prana por uno de los nadis y luego subía por el otro. Al ir bajando se iban haciendo bloqueos en cada uno de nuestros chakras. Según con qué características venía nuestra encarnación, qué hicimos en otras ocasiones, qué dones hemos desarrollado. Y con la otra parte que sube, dice, se empiezan a compensar esos bloqueos. O sea que hay unos bloqueos muy primarios. También les puedo decir, desde el punto de vista de la terapia de renacimiento, que existen traumas y bloqueos de concepción, de gestación, de nacimiento o parto y de amamantamiento. Y cada una de esas fases produce modificaciones en nuestro cuerpo. También desde el punto de vista de las terapias de regresiones, incluso de regresiones a vidas anteriores, eventos que sucedieron en nuestra niñez o en otras vidas dejan marcas en nuestro cuerpo. Recuerdo una anécdota que me contaba mi padre y decía que una vez que estuvo en una regresión hipnótica, se vio de niño corriendo, asustado, porque uno de sus hermanos tomó un rifle de aire y le puso un chochito de homeopatía, una bolita de azúcar como bala, y le disparó. Y en esa regresión, mi papá sintió el golpe de ese grano de azúcar. Lo curioso fue que después de la regresión, ahí donde había sido el golpe, tenía un moretón. O sea que el cuerpo incluso puede llegar a reproducir físicamente memorias de niñez o de más atrás. Es maravilloso. El cuerpo contiene todas las memorias de lo que hemos sido. Recuerdo otra clienta mía que llegó porque siempre tenía problemas en sus ojos.
y le lloraban. Y en una regresión recordó, se dio cuenta de que cuando ella nació, al ver sus ojos, que eran unos ojos azules hermosos, su mamá se enojó porque tenía los ojos de su padre y no los de ella. Así que ella sufría del rechazo de su madre por tener los ojos de su padre. Como verán, el cuerpo esconde muchísimos misterios. Así que de este flujo de energía está lleno de bloqueos, de atorones. ¿Y cómo vamos a ayudarle a que eso se desatore? Entonces, parte de eso es la práctica de la Asana Yoga, donde movemos el cuerpo de muchas maneras. Curiosamente, el doctor Wilhelm Reich, que al principio usaba principalmente la terapia verbal como le enseñó Sigmund Freud, después se fue dando cuenta que el cuerpo decía cosas diferentes a lo que la persona decía con sus palabras. Así que empezó a trabajar con el cuerpo. Eso es parte de lo que yo llamo mudra. Generalmente, mudra se cree que son solo actitudes de las manos, pero yo extiendo ese concepto a simplemente actitud, donde el cuerpo siempre refleja el inconsciente. El consciente y el inconsciente lo va a reflejar el cuerpo. El cuerpo siempre refleja lo que tú eres. Tú puedes decir muchas cosas, pero tu cuerpo te va a estar diciendo muchas otras cosas. A veces estás en una circunstancia donde tú crees que no tiene que ver contigo, y sin embargo tu cuerpo se tensa o brinca. Eso quiere decir que tú tienes miedo, aunque tu mente no se dé cuenta. Por eso es importante entrenar a la mente para observar el cuerpo. Observen su cuerpo en cada circunstancia. Cuando el cuerpo se siente más a gusto y cuando se tensa, aunque la mente empiece a justificar que eso no te incumbe o que eso no te afecta. Si tu cuerpo dice que sí, sí te afecta, aunque tu mente te diga que no. Entonces, el doctor Wilhelm Reich, trabajando con el cuerpo,
de sus clientes. Desarrolló un modelo y decía que la energía del cuerpo se atora en alguno de los 7 anillos. Él decía que había 7 anillos. Curiosamente, es algo semejante o parecido a la idea de los chakras. Sin embargo, el doctor Wilhelm Reich no llegó a esta conclusión a través de la influencia de la teoría de los chakras, de la yoga. Él más bien, observando el cuerpo, se dio cuenta. Incluso teorizó que cada uno de estos anillos correspondía a la muy temprana evolución de los cuerpos de los seres, cuando la mayoría tenían forma como de gusano, y si se fijan en los gusanos tienen como segmentos. Y entonces él decía que cada estrechez en el cuerpo mostraba algún lugar donde se diferencia uno de estos bloques de otros. Y el trabajo y el desarrollo con cada uno de estos bloques ayudaba a desbloquear la personalidad. ¡Wow! Eso es muy parecido al trabajo que se hace en Hatha Yoga y en Asana Yoga. Así que no solo Wilhelm Reich, posteriormente una de las terapeutas neorreichianas, Gerda Boyesen, llegó a una conclusión añadida, y ella hablaba de la permeabilidad de la energía y decía que había bloqueos de aura, bloqueos de piel, bloqueos músculo, de hueso, de órganos, de fascia, de cada tipo de tejido. Y trabajar con esos bloqueos ayuda a que aumente la energía global de nuestro sistema y que aumente nuestra luz interior. Así que nuestro cuerpo generalmente está ayudándonos a vivir, pero cargando una gran cantidad de bloqueos. Parte de la Asana Yoga es para ayudarle al cuerpo a hacer más suaves estos bloqueos o incluso desaparecerlos. Hacer que esos lugares o partes frágiles se mejoren y se fortalezcan. También hay otra visión o percepción de la importancia del trabajo del cuerpo. El cuerpo esconde muchos secretos, muchas posibilidades.
que el cuerpo no nos lo da porque no se lo pedimos. Yo a veces reflexionaba acerca de que muchos practicantes de yoga hablan de la vida natural o de los alimentos naturales, y sin embargo de repente pensaba, sí, pero a veces la yoga nos hace aguantar la respiración o torcernos de maneras que parecen no naturales. ¿Y por qué hace eso? Y es por eso, el cuerpo guarda muchas habilidades, muchos secretos, y no nos lo va a dar si no se los pedimos. Un ejemplo de esto lo encontramos en animales como las focas o los delfines y las ballenas. Ellos pueden activar un sistema donde respiran y se meten y pueden sostener la respiración mucho tiempo, incluso horas. Y ese proceso de inmersión reteniendo el aire adentro crea el reflejo de inmersión, donde el cuerpo recoge el exceso de energía, de sangre de las extremidades, y protege el corazón y el cerebro. En los humanos no yogis especializados en respiración, es lo mismo sucede con los buzos que hacen buceo sin tanque. Buceo natural, donde el buzo simplemente inhala y se mete y poco a poco va soltando su aire hasta que está vacío, y hay concursos de cuánto tiempo y cuán profundamente pueden bajar. Estos buzos se han entrenado en eso, y por lo tanto, con esa práctica de retención del aliento, de sumergirse, han despertado en sus cuerpos el mismo reflejo que tienen las focas y las ballenas. O sea que el cuerpo tiene la información de cómo hacerlo, pero la mayoría no se lo pedimos. Así que no nos lo da. Las personas que sí se lo piden, como este tipo de buzos, sí se los da. Los yogis que hacen cierto tipo de ejercicios respiratorios, entonces también se los da. ¿Cuántos secretos y posibilidades habrá en el cuerpo humano que no sabemos que están ahí para ayudarnos, o como facultades que podemos tener pero no las tenemos porque no las usamos? Un ejemplo de esto son lo que llamamos
los psíquicos. Los psíquicos o las psíquicas tienen una variedad de habilidades: telepatía, telequinesis, biogravedad, precognición. Hay muchos tipos de habilidades. En realidad, todos tenemos esas habilidades, pero no las reconocemos y no las practicamos. Y en la medida que no las practicamos, se quedan adormecidas. Es mucho más común que los niños, en su inocencia, hablen de cosas que ven, que recuerdan, que les pasa, y como cultura nos dedicamos a descalificarlos. Así que el niño o la niña aprenden que para ser aceptados y para ser queridos no deben de hacerle caso a esas facultades. Se les dice: ay, eres muy imaginativo. Y con eso nuestra mente se queda conforme y no se pregunta qué es la imaginación, qué es la fantasía, cuál es la diferencia y qué es la percepción. ¿Cómo puedo demostrar que eso que dijo mi niño, mi niña, o que yo percibí, no es una percepción? Me es más fácil clasificarla como fantasía. Si educamos esas facultades, entonces esas facultades se desarrollan. Piensen en otro tipo de habilidades como aprender a andar en bicicleta. Me subo a la bicicleta y me caigo. ¡Ay! El cerebro empieza a decir, con ese fenómeno que existe de la plasticidad cerebral: no conozco este tipo de equilibrio, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué células tengo que interconectar? No, pero me dio mucho miedo y ya no vuelvo a practicar. Y entonces ya el cerebro, que iba a empezar a interconectar, dijo: falsa alarma, no hay problema, quédese todo como está. En cambio, si lo vuelvo a intentar, y lo vuelvo a intentar, y lo vuelvo a intentar, el cerebro seguirá intentando conectar. Hasta que un día nos subimos y ya sé andar en bicicleta. El cerebro por fin dijo: ¡wow! Ya conecté todo para que no nos caigamos. Obviamente, en nuestra programación celular no había una información ahí de
¿Cómo andar en bicicleta? Simplemente el cuerpo aprendió a adaptarse a ese fenómeno. ¿Cuántas cosas podrá darnos el cuerpo que ni imaginamos que tenga? Los yogis han ensayado muchas de estas formas y han experimentado y han logrado muchos avances en su conexión espiritual, en sus experiencias interiores y trabajando el cuerpo, practicando asana. Y practicando asana podemos hacerla solo como una manera de movilizar más la energía para estar más sanos, o podemos practicar asana también como una forma de meditación. Podemos meditar en múltiples posturas del cuerpo. Desde cada postura nos da algo. Entonces, parte del trabajo con asana es cambiar la información que tiene nuestro cuerpo de cómo somos y de qué es lo que podemos hacer. Si está acostumbrado a estar solo de cierta manera, con asana vamos a cambiar esas tensiones, a darles más libertad y poco a poco a cambiar la información que nos producía malestar. Qué tan maravilloso es el cuerpo, que hay cosas del cuerpo que todavía no se conocen bien. Por ejemplo, gracias a la era espacial, cosas que uno pensaba que eran muy firmes, muy claras, como la formación de los huesos, de repente sale uno al espacio. El cuerpo siente la ingravidez y dice, aquí ya no hay peso. Entonces no necesito tanto hueso. Y lo empieza a deshacer. Nos movemos en ingravidez, casi no hace ejercicio de los músculos, pues vamos a hacer menos músculos, no los necesitamos, más que un poquito. ¡Wow! Entonces nuestro cuerpo está observando y listo para producir otras cosas. Así que vean en qué condiciones ponen a su cuerpo. Enséñenle cosas, experimenten con él para ver qué les responde. Las posturas del cuerpo en yoga principalmente se van a hacer tratando de crear flexibilidad, fortaleza y equilibrio. Algunas escuelas añaden
alineación. Pero yo me quedo principalmente con las tres primeras. Flexibilidad, fortaleza y equilibrio. Las asanas también hay como dos estilos. Un estilo que es más con movimiento, que se les llama vinyasas, y esas son más para el cuerpo, a menos que se hagan al estilo del tai chi, donde el movimiento va acompañado de la percepción del movimiento del prana, y entonces se vuelve una meditación con movimiento. Y las asanas, que son con postura quieta. Tomamos una postura y tratamos de mantenerla el mayor tiempo posible. Esas tipo de posturas nos llevan más a confrontar nuestra relación con nuestro cuerpo, nuestra relación con el dolor y el esfuerzo, y con la concentración y la meditación. Así que practiquen asana. Otra escuela que modernamente enseña ciertos principios que se pueden aplicar a la asana yoga es la escuela de la antigimnasia. Algunos de los principios de la antigimnasia es que no debe haber espejos, no hay que estarse comparando con los otros, sino hay que recurrir a la conciencia corporal. Entramos en nosotros cuando hacemos una asana, sentimos qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos en esa asana, y luego cuando la soltamos, observamos qué pasó en esa parte del cuerpo. Conciencia corporal es ir hacia adentro más que hacia afuera. No se trata de verme por fuera, ver qué tan bonito me sale, o compararme con otros, o pensar cómo me juzgan por lo que estoy haciendo. Se trata de ir hacia adentro y darse cuenta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué siento ahora? ¿Cómo la siento? ¿Qué cambió? Entonces, nuestra conciencia se expandirá más. Si captan el estilo, pueden usarlo con cualquier secuencia de yoga, de asanas, de posturas. Lo importante es que nos sirva para ir hacia adentro, que nos sirva para cambiar o expandir nuestra conciencia y para obtener más paz. Muchas gracias. Benditos son.